Good evening, everyone. Buenas noches con todos. Hello to all. Buenas noches, buenas noches. Estamos comenzando una transmisión en vivo muy interesante. We're starting a live chat with Dr. Stewart and Janet Diane Moya-Suarlo tonight. And it's a very nice opportunity seeing you after such a long while. Es una buena oportunidad de verlos después de tanto tiempo. This is one of our 2023 new seminars. Este es nuestro seminarios 2023 en el que compartimos temas de crecimiento personal con todos ustedes. We are sharing topics on personal development with all of you. And here we are live from Quito. Y aquí estamos en vivo desde Quito, Ecuador, in Michigan. How are you doing there, Dr. Stewart and Janet? Good evening with you. Hello. Like I said, we have an ice storm right now, so it's a little precarious with what might happen. Okay. But if the electricity goes out, we have a generator. Well, that's different than internet. Yeah, so hopefully internet will stay. Dice Stuart que pues están pasando por una tormenta de hielo en este momento allá en Michigan, pero pues tienen un generador en el caso que se vaya la electricidad y podemos estarlos sintonizando de nuevo, okay? Well, tonight we have a very interesting topic, which is current events. Tenemos esta noche un tema muy interesante que se trata de los eventos actuales que están pasando en el mundo. Stuff that's going on in the world right now. Cosas que están pasando en el mundo. Hemos visto que hace unos días escuchábamos las noticias acá en español respecto a unos ovnis, unos objetos voladores que aparentemente el gobierno de Estados Unidos los estaba derribando. Hemos oído cosas así. Vamos a conversar con Dr. Stewart y Janet esta noche. Ellos son dos visionarios, son personas muy interesantes, autores de más de 40 libros. Tonight we're going to be talking with Janet and Stewart about the current events, what's happening in the world today. It was a very necessary Zoom lecture tonight because we, in South America, we don't have all the information. Aquí en Sudamérica no tenemos toda la información. So we requested this meeting with Janet and Stewart. And so I really thank you very much for your time, for saving us some, sparing some time from yourselves to share with us all the news on the current events. Entonces les agradecemos mucho para estar con nosotros en esta noche y que nos cuenten un poquito de los eventos actuales que están pasando en el mundo. Because we hear a lot of things down here in South America regarding UFOs and regarding earthquakes and so forth and so on. And you're the most qualified people on the planet Earth to explain to us what is going on. Así es que usted es la persona más indicada para que nos cuente qué está sucediendo. By the way, did you get your ash today? Today is Ash Wednesday. That's a very personal question to ask about my ash, okay? Preguntando si ya se pusieron la ceniza. No, we can't go any place. It's too icy. We didn't get anything. Nada, no podemos ir a ningún lado. Dice que estamos con la nieve, pues por ahí muy alto, ¿verdad? Muy alto. Okay, so I was going to smear it on his head, but he wouldn't let me. No, she put something else on my head. Yeah, so he kept ducking. Dice Janet que le estaba tratando de poner la ceniza, pero ese así el quite, ¿no? Otra cosa en mi cabeza. Le quería poner otra cosa en su cabeza. Okay. Pero Carlos, no veo personas latinos aquí en el webinar. Oh, sí hay. Por favor, levanten la mano todos los latinos. Look at that chat is really hot. Okay. A ver, todos los latinos levanten la mano, por favor, para que Stuart vea que sí estamos con gente latina. Ok, si no, solamente ingleses. Nos toca hacer la reunión solo en inglés. No, mira, 7, 8, 9, they're raising their hands. Sí están levantando la mano. Qué bueno. Okay. Me alegro. Bueno. Sí, y estamos también transmitiendo por Instagram Live. Y déjame ver si puedo hacer algo acá para ver si ponemos también en un live por Zoom. Déjame ver si va a correr todo por ahí. Okay. So as an introduction to our people, I would like you to ask you a little bit about your background. Entonces, como una introducción para la gente que no les conoce, me gustaría
pues preguntarles un par de cosas, ¿no? De sus antecedentes, just to start. Entonces, for example, Stuart, tell us a little bit about yourself. How did you happen to get into this field of knowledge? Cuéntanos un poquito, Stuart, ¿cómo fue que tú comenzaste con este camino de crecimiento personal? Well, that would take the entire webinar. But of course, it goes back to my family background in the Soviet Union, and then bringing me into Montauk Project in the United States. Si les cuento todo, se me iba toda la hora del seminario, pero bueno, tiene que ver con mis antecedentes, que mi familia es rusa, y que participé en el proyecto Montauk en los años 70 y 80. What was mainly that project about? Well, ¿De qué se trataba ese proyecto secreto? it was about time travel, space travel, weaponry, weather changes, all kinds of scientific projects. They also taught you about the events to come. Mm-hmm. Y ese proyecto secreto que funcionó en Estados Unidos tenía muchas cosas. Tenía que ver con viajes en el espacio, viajes en el tiempo, control del clima, cuestiones psíquicas y cosas así. And tell us a little bit about you, Janet. I guess you were an intuitive and an author, right? So Yes, about yourself. Yes, I was born connected to my oversoul. Dice Janet, pues ella, como antecedente, ella había nacido con una conexión directa con su alma suprema. And I read frequency. Y con una cantidad de accesos a entender las frecuencias. And I teach people how to read frequency so they can be their own teacher. Y yo le enseño a la gente cómo reconocer sus propias frecuencias para que cada quien sea su propio maestro. So how many books you have written all in all? ¿Cuántos libros han escrito ustedes en total, no? About 40, I think now. Between the two of us. Sí, hemos escrito alrededor de 40 libros, ¿no? Entre los dos. Es bien interesante. Thank you so much. Okay, so my first question, just to start, has to do with all this UFO, supposedly alien, that have been soaring the spaces of the United States and Canada, and the government has put them down. La primera pregunta tiene que ver con estos supuestos ovnis. Algunos dicen que son de origen alienígena, otros no. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando ahora? Please give us some light over those things, and why are those things hovering over the planet? ¿Y por qué están estas cosas, estos objetos volantes o voladores sobre el planeta? Okay, first of all, they're not UFOs. En primera instancia, lo que ustedes ven ahí no son realmente objetos voladores no identificados tipo alienígena, ¿no? And they have been in the atmosphere for many years already. There's nothing new. Y estas cosas ya han estado en la atmósfera por varios años, no es que fuera nada nuevo. Some of them are Chinese spy balloons. Algunos han sido objetos botados por los chinos con el fin de espiar, por supuesto. And many of them are scientific research drones. Y otros son del tipo drones con fines de investigación científica. In fact, the government knows exactly what they are. De hecho, el gobierno sabe exactamente qué mismos son. But they don't tell anything to the public. Pero el gobierno no le dice nada al público. Because they used a $400,000 missile. Porque han utilizado un misil de como $400,000 to shoot down a $12 drone. Para dispararle ahí a un dron. So they're not going to say this to the public. Entonces esto no quieren realmente decirlo al público. And what most people don't know y lo que la mayoría de gente no sabe de estos temas is that the airspace above each country es que el espacio aéreo sobre cada país is only agreed upon to be 60,000 feet. I don't know what that is in. No, in other words, above 60,000, anybody can put anything. Todo el mundo por encima de los 60,000 pies puede poner cualquier cosa en el aire. O sea, el espacio restringido es hasta esa altitud. And that would be about 18,000 meters, approximately. Como alrededor de unos 18,000 metros. And so once it goes below 60,000 feet, then it's in government territory.
Entonces, si es que un objeto de estos bajara por debajo de ese límite, entra en lo que se llama el espacio aéreo de cada país. And so this is nothing new. They just never told the public. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que nunca le han contado esto al público de manera abierta. And they have satellites that can determine exactly what every object is. Y, por supuesto, hay formas de saber vía satélite qué son estos objetos. So all of this Air Force shooting is all for show. It's just for media. Y todo este montaje pues, de aviones que disparan los cohetes y que les bajan a los ovnis no es sino una especie de propaganda en los medios de comunicación. If they were real UFOs, no government could shoot them down. Right. Si fueran realmente ovnis del tipo extraterrestre, pues no los pudieran agarrar. So you don't have to be afraid of them. Entonces no hay que preocuparnos mucho por eso. I would be more afraid of the media. Más miedo hay que tenerle a los medios de comunicación. So there is not like an alien invasion, right now, or at least is that part of a bigger plan or something? No hay una invasión alienígena ahorita, ¿verdad? O no es que fuera parte de algún plan. The Earth was invaded a long time ago. That there's no need for invasion. They're here a long time already. Ya la Tierra ya fue invadida desde hace mucho rato. Es que Vale, no, vale. ya están aquí desde hace mucho tiempo. I can say though that the government might be planning a fake invasion. Lo que sí les puedo contar es que los gobiernos pueden estar inventándose una invasión falsa, But I think that they will, it will not work well for them. pero yo creo que en este punto ya tal vez no les funcione bien para ellos este tipo de cosas. So do aliens, real aliens, like coming out of space or any other dimension, do they really need a ship or something to come and transport themselves? ¿Estos alienígenas necesitan algún tipo de nave para transportarse o cuál es tu información al respecto de esto? But that depends on the civilization. Some need vehicles and some don't. Algunas civilizaciones necesitan vehículos, otras no necesitan vehículos. Can you name a few, like for example, that they actually need or are specialized in crafts? Puedes nombrarnos algunas civilizaciones que necesiten, de hecho, las naves para poder transportarse. There are beings who are mostly non-physical, who can transport electromagnetically. Hay seres que muchos pueden ser no físicos, que pueden transportarse de manera electromagnéticamente. But the beings who are physical, like humans, would require a vehicle. Pero los que tienen apariencia humana o son humanoides sí necesitan un vehículo. There are thousands and thousands of different alien species. Millions and millions. Realmente hay miles y miles de alienígenas de diferentes especies. Millones y billones, millardes. Millardos, que hay muchos, ¿no? So it's very popular for people to pick one species or another right now and talk about it. Y es como popular hoy en día saber de que alguien agarre una especie y que hable de esa especie. But most of these people are disinformationalists. Pero la mayoría de estas personas son desinformadores. I have heard in the past that a couple of probably alien beings have sort of worked with the government of the United States or worked for the government of the United States, and there's a record of that. Había oído yo de ciertos extraterrestres que han trabajado con el gobierno de Estados Unidos o para el gobierno de Estados Unidos y de alguna manera se registra de estas personas. Do you have recollection of any specific event that is related to this that I'm telling you? ¿Tienes idea tú más o menos de qué te estoy hablando? Most of the major governments have been in contact with alien beings for maybe 100 years, at least. Los mayores gobiernos han estado en contacto con seres de otros planetas más o menos por 100 años. And the interaction was intensified in the late 1940s and 1950s. Y la interacción como que se vino a incrementar en los 1940s y 50s. And the US government, for example, has the same capacity technologically as they do now.
Y el gobierno de Estados Unidos tiene ya ahora tecnológicamente una capacidad como la que tenían esos en ese tiempo. My father worked for the plane company called Boeing, Mi papá trabajó para una compañía de aviones llamada Boeing, and he belonged to a club that the Boeing company sponsored, which was called a parapsychology club. y él era parte de un grupo que se llamaba el Grupo de Parapsicología. So this was decades ago. Y te hablo de décadas, de hace muchas décadas. And it was well known that there were alien beings at that time working with Boeing. Y en ese tiempo se sabía que habían seres extraterrestres trabajando con la empresa Boeing. He heard it firsthand from people who said they actually worked with these alien beings. Y él lo escuchó de primera mano de personas que de hecho trabajaron con estos seres alienígenas. And some of you may know, I'm working with a space director. Muchos de ustedes no saben, pero yo trabajo en un proyecto del espacio ahora con el director del área espacial de Estados Unidos. And that's connected to Space Force and NASA. Y eso tiene conexión con la Fuerza Espacial y con la NASA. And he told me that they are working with alien beings. Y él me ha dicho varias veces que hay seres alienígenas que están ahí trabajando. It's not news, really. Realmente no es noticia, ¿no? Ya And es- you were at the conference and saw some of them. Yeah. I went to a couple of space summits, yes. Me fui a un par de cumbres, de cumbres del espacio y de hecho vi por ahí. How can you tell, like, if you see someone in the middle of a conference room, how can you tell that that person is or is not alien if some of them, as we've known from your books, they look pretty much alike? ¿Cómo saber distinguir si alguien es, por ejemplo, alienígena, si es que, según lo que nos cuentas en algunos de tus libros, son bien parecidos a los humanos, muchos de ellos? There are many alien beings that look just like human beings Hay muchos seres humanos que se ven exactamente como los seres humanos, because they have the same ancestry. porque teníamos el mismo ancestro. But there are others who are able to use electromagnetic shield that disguises them. Pero hay muchos que pueden utilizar una especie de escudo electromagnético que como que los disfraza. And there are others who just have a different energy field. Y hay algunos que simplemente tienen un campo energético diferente. So when you learn to see energies, then you can see which ones are different. Entonces, cuando tú aprendes a manejar tu energía, tú puedes percibir cuáles son diferentes. And read frequencies, which is what we teach. Y también a leer la frecuencia de la gente, que es lo que nosotros enseñamos. Talking about Montauk Project, hablando del proyecto Montauk, when you were there in the 70s and 80s, you mentioned in a previous meeting, tú mencionaste en una previa reunión, that you were able to learn, or they had you learn, some language, which is the hyperspace symbols, right? Tú aprendiste a leer una especie de símbolos que se llaman los símbolos del hiperespacio, and that is the kind of language that they would use to transmit their information from mind to mind. ¿Y es este el tipo de información que ellos utilizarían para comunicarse contigo mentalmente? Hyperspace language is interuniversal. It's a God mind language. So if you understand how to use it, you can communicate with anyone or anything. Los símbolos del hiperespacio son una especie de lenguaje universal de la mente de Dios. Entonces, cuando tú aprendes estos símbolos, tú puedes aprender a comunicarte con cualquier cosa, con cualquier elemento incluso. We also worked with dolphins and other animal frequencies at the same time. También hemos trabajado con delfines y con las frecuencias de varios otros animales en ese tiempo. But even more than that, Pero más que esto, if you develop your pineal gland, si tú aprendes a conectarte con tu glándula pineal, then you can transmit thought just by thinking, and the other person's mind will translate it into their own language. tú puedes aprender a transmitir con tu mente, con tu pensamiento, y la otra persona puede traducirlo a su propio lenguaje, a su propio idioma. So it's just a matter of thinking, really. Realmente es un asunto como del manejo del pensamiento.
Okay. Thank you very much. Janet, and talking about the kind of work that you do, hablando un poquito del tipo de trabajo que tú haces, how is it that a person can learn how to read frequencies or to be in touch with that subtle aspect of energy? Con el trabajo que tú haces, ¿cómo es que alguien pudiera, por ejemplo, aprender a leer la frecuencia, a leer la energía de las personas? It's actually much easier than people realize. Es, de hecho, hasta más fácil de lo que la gente piensa que es. You start becoming aware of what you are already doing. Tú tienes que comenzar a ponerte como sensible, como consciente de las cosas que ya sabes hacer. For example, when you walk into a room, you can tell if people are happy and joyous and feel good about what's going on around you. Lo primero que podrías hacer es cuando entras a una sala, por comenzar a percibir cómo está el grupo de la gente, si están alegres, están contentos, etcétera. And you can walk into a room and think, oh, I got to get out of here. It's bad news. O de pronto entras a una sala con gente y dices, Dios mío, me tengo que salir de aquí, aquí hay mucha mala vibra, ¿no? So when you pay attention to what you feel all the time, Entonces, cuando tú pones atención a lo que ya estás sintiendo todo el tiempo, then you begin to feel if somebody's thinking about you, or an animal maybe is not well, or something's going on in the news, you can feel that. y de hecho puedes tú sentir qué está pasando con el resto de cosas alrededor. Es un asunto de comenzar a sentir. Even I think it was the Star Trek movies, they go, there's a disturbance in the force. That's Star Wars. Ah, ya, como en la película, ¿no? Que dicen en Star Wars, hay un disturbio en la fuerza, más o menos así. I like So that. yes, so you begin to get more sensitive because you're aware. Tú te pones más sensible porque te haces más consciente. And you can feel your desk, you can feel your paper, you can feel a book. Tú puedes comenzar a sentir a un libro, puedes comenzar a sentir a un papel, puedes comenzar a sentir como ejercicio alrededor tuyo. And so forth. Y así sucesivamente. And Stuart, being one so sensitive as per your teachings, is not that like we're going to be feeling all the time pressed upon us by all these other influences? Is there any way to protect ourselves? ¿No hay alguna forma como de protegerse? Porque una vez que tú te pones sensible, ¿no estarías como sujeto a cualquier tipo de frecuencia que te afecte? ultimate protection. Well, we teach about ultimate protection technique and using color violet. Nosotros les enseñamos a la gente a utilizar unas técnicas, ¿no? Una técnica, por ejemplo, la de la protección, hay unos símbolos de protección y el color violeta que la gente tiene que aprender a protegerse. And it's important that you pull your energy field in close to your body. Y es muy importante que uno trate de tener su energía cercana a sí mismo. Then you can put a bubble around your energy field with a mirror on the outside. Y tú puedes aprender a visualizar un campo como una burbuja de color violeta alrededor tuyo y con una especie de espejo hacia afuera. Then you have a boundary of your energy so you don't take on the bad stuff. Y de esa manera tú puedes aprender a protegerte de las influencias externas y no ser sujeto de cualquier cosa externa, ¿verdad? But I need to tell you about what's going on right now. Pero quiero contarles lo que está pasando ahorita, That's affecting everybody. que nos está afectando a todos. You may recall last year, Puede ser que se acuerde que el año pasado I warned about a gamma ray pulse. yo les contaba que iba a haber un pulso, una pulsación tipo rayo gamma. As I have a friend who's a very high level NASA physicist. Tengo un amigo que es un físico de la NASA de alto nivel. He's originally from France. Originalmente es de Francia. And he warned me last year about it coming. Me dijo, esto va a venir. They've been watching it since 1993. Lo han estado traqueando, lo han estado observando desde 1993 a este pulso. 2 weeks ago, he called me Pero and hace 2 told me that semanas, he told me it's already here. hace 2 semanas me llama y me dice el pulso este ya está aquí, ya llegó. And it's affecting a lot of things. Y está afectando al planeta de varias formas.
The earthquake in Turkey and Syria was caused by the gamma ray pulse. El terremoto en Turquía reciente y el que hubo en Siria fue causado por esta pulsación tipo rayo gamma. A lot of the weather anomalies are being created by this as well. Muchas de las anomalías climáticas que están pasando ahora son causadas por esta pulsación. I just want to clarify that it's arriving in stages. Quiero clarificarte que esta pulsación está llegando en estadios, en pulsos. So we don't have a huge gamma ray hit yet. Yes, we do. It's coming, That's what hit Turkey, and that was a big pulse. but it's going to be bigger and bigger. El gran pulso llegó y pegó a Turquía, ¿no? Y esto va a seguir subiendo. It's going to last about 2 years. Esta pulsación se va a ir llegando, como 2 años va a durar esta pulsación. And there will be times when the intensities will be more extreme. Y van a haber intensidades altas, cuando sean muy extremas estas pulsaciones. And anywhere where there are volcanoes or fault lines, Donde haya volcanes, donde haya líneas como fallas que se llaman, will be pushed over the edge. y esto va a causar un poco de inestabilidad en esos lugares, bastante. And so any of you who live near those locations need to take precautions. Si usted vive cerca de un volcán, usted vive cerca de una falla, tiene que tomar precaución. It will also cause intense storms. También puede causar tormentas intensas. And it's also affecting the mentality of people and animals. Y también va a afectar la mentalidad de la gente. That's why we're seeing a large increase in violence. Por eso estamos viendo hoy un incremento muy grande en la violencia. We're seeing an increase in animal attacks on people. Estamos viendo un incremento en ataques de animales por la gente. And we are seeing sudden illnesses and death. Y estamos viendo enfermedades repentinas y muerte. So unfortunately, these will continue. Desafortunadamente, estos eventos van a continuar. The space director told me El director del espacio me contó that the port of Los Angeles will be destroyed. que una parte de Los Ángeles va a ser destruido. El puerto de Los Ángeles va a ser destruido. And that will create a disruption in merchandise coming into the United States. Y esto, claro, va a afectar en las mercancías que entran hacia Estados Unidos. He told me that the devastation on the West Coast will be extreme. Me ha dicho que la devastación en la costa oeste va a ser potencialmente extrema. And a state like California, he said, will never, ever recover. Y el estado de California no se va a poder recuperar. So I spent the last 20 years warning people. Entonces yo he pasado 20 años a la gente avisándole de esto. And so there's nothing more I can say about it because this is it. Porque ya no puedo decirles más. Estas cosas van a suceder. What you saw in Turkey, you will see here. And worse. Lo que usted ha visto en Turquía va a pasar ahí, en esa área, y hasta peor. So it's very important, especially for people who have prescription medication, Es muy importante para personas que tienen medicamentos to have maybe 6 months, if they can get it, of the medication on hand. He said 3 to 6 months that you should have supply, but of course you should go to the high end. Lo obvio es que tienes que irte a otros lugares, moverte a terrenos más altos y tener, si tú eres enfermo de algo y tomas medicación, tener un supply, tener unos 3 meses a 6 meses de reservas. Even here in Michigan, Hasta aquí en Michigan, the government has a website that tells people el gobierno tiene una página web que le dice a la gente that you can expect to be on your own in disasters from 7 to 14 days without government assistance. que lo más seguro es que vayas a tener que estar solo en desastres entre 7 y 14.
I will clarify that. Quiero aclarar un poco del tema. You will have no government assistance, none, zero. No va a haber asistencia del gobierno. So you're on your own, basically. Básicamente el gobierno te va a dejar solo. And so, interestingly, De una manera muy interesante les cuento. he said a safe place would be the Caribbean. Les dijo, lo curioso es que un lugar seguro para esto es en el Caribe. He said that would have the minimum damage, Que va a tener un daño mínimo. which is interesting because there are volcanoes and earthquakes there. Porque es interesante, porque también ahí hay volcanes y terremotos. And even hurricanes. Yeah. But for some reason, he said it would be safer. Pero por alguna razón ha dicho que el Caribe va a ser más seguro que estar ahí en la costa oeste. Talking about disasters, Stuart and Janet, we also heard that a big toxic spill happened in Ohio with a truck exploding with chemicals in the air. It's a train. Train, yeah, okay. You want to tell us a bit about that? También supimos de una tragedia de contaminación que pasó hace unos pocos días también con un tren que transportaba un cloruro de vinilo en Ohio. Cuéntanos un poco de eso. Well, this seems to be happening every couple of days somewhere in the United States. Esto pareciera que está pasando en Estados Unidos cada 2 días. And that's because it's sabotage. Porque hay sabotajes. Last year, I think I warned my OMG people, dark to light people. Yo creo que les hablé a mis estudiantes de los seminarios de la oscuridad a la luz, les hablé y les contaba. That there were teams of foreign people in the United States. Que habían equipos de gentes extranjeras en Estados Unidos. Who were like an assassination team and the sabotage teams. Eran equipos de asesinatos o equipos de sabotajes. And so now we are seeing this happening. Y ahora estamos viendo estas cosas. They're also attacking the electrical substations and knocking out significant amounts of power to large groups of people. Y están también destruyendo subestaciones de electricidad y están dejando a la gente sin electricidad. And so I'm fortunate to have the connection to these people who tell me what to expect. De alguna manera soy afortunado de tener conexiones con esta gente que me dice lo que podemos esperar. Because I know most people believe that the people in government are very evil. Yo conozco que hay mucha gente que cree que los que están en el gobierno son muy malignos. And that's true. Y es verdad. However, Sin embargo, there are some good people left. también hay gente buena que queda. And those people are getting together to do something about all of this. Y estas personas se reúnen para tratar de paliar un poco lo que está sucediendo. This morning, I received a phone call from NASA. Por ejemplo, esta mañana hablé con alguien de la NASA. And I was told that the situation in the world was going to become more intense in March. Y me hablaron que ahora en marzo van a haber cosas más intensas. Yeah. Escalating. He used the word escalate. It will escalate. Él usó la palabra escalar. Las cosas en marzo van un tanto a escalar. He said by the end of March, we will not recognize this world. Él dijo, al final de marzo vamos a estar en un mundo diferente. So you have to start doing your work. Entonces es importante hacer su trabajo. What kind of work should we do, Janet? ¿Qué tipo de trabajo deberíamos hacer, Janet? It's very important that, first of all, that you develop your deep connection to your oversoul and God. Es muy importante que uno desarrolle una conexión profunda con su alma y con Dios. Remember, that's why I do the webinars of Torah, Kabbalah, and Zohar. Hay que acordarse que por esa es la razón que el año pasado hicimos todos los seminarios de la Cábala, del Zohar y de la Torá. Because the information is for this time. It's for now. Porque la información es para este tiempo, para ahora ya. We have been teaching together close to 30 years. Hemos estado enseñando como casi 30 años estos temas.
And we have consistently deepened the level of work that we teach people. Y hemos estado últimamente profundizando el nivel de enseñanza que le damos a la gente. All in preparation for this time. Todo con el fin de prepararles a las personas para este tiempo. And so I did not want to do my classes again, Yo ya no quería dar clases, les cuento, but I have to. pero me toca. It's an obligation. Siento como una obligación. And that's why we're starting it again in March. Por eso es que vamos a retomar ahora en marzo de nuevo un nuevo ciclo. For those of you in Europe, Para aquellos que me están viendo en Europa, he told me that very soon the Russians will begin their west movement. me han dicho que los rusos van a comenzar ya un movimiento hacia el occidente. He said not to believe anything on the news about the war in Ukraine. Dijo que no crean nada de lo que están escuchando de la guerra en Ucrania. It's completely false information, and that comes right from the State Department. Y es una información completamente falsa y esto viene del Departamento de Estado. They told me that Ukraine no longer has an army, Me ha dicho ya Ucrania ya no tiene ejército. so there's no reason to give them weapons Entonces no hay razón para andar con los temas de armas or money, o de dinero, because there's nobody to use that. porque ya nadie va a utilizar eso. And that is why the Russians are now putting their efforts towards Poland Por eso es que los rusos ponen sus esfuerzos hacia Polonia Moldova. and Moldova. y a Moldovia. And it's not funny, but when the space director told me, Moldova, I said, well, they'll probably take Moldova in 10 minutes. Cuando le dije al director del espacio, me dijo, pues bueno, probablemente se tomen a Moldovia en 10 minutos. He says, well, that's 3 times more than I would have said. Y él dijo, bueno, eso es 3 veces más de lo que yo hubiera pensado. He says, maybe 2 or 3 minutes it will be finished. Tal vez en 2 o 3 minutos ya se rendirían. And then they will go to Poland. Y luego se van a ir hacia Polonia. And he said to me that they may use nuclear weapons in Poland. Y él me dijo, hay la posibilidad de que hayan explosiones nucleares en Polonia. But they will be limited tactical nuclear weapons. Pero serán tácticamente armas nucleares tácticas restringidas. They will not have a wide range of destruction. No van a tener una destrucción de amplio nivel. It will be very, very concentrated in a limited area. Podría ser concentrado en un área limitada. But the news will make it sound much worse than it is. Pero las noticias lo van a acrecentar más de lo que es. So don't be frightened. Entonces no vayan a estar asustados. So they also will be changing the monetary system. Claro, y con todo esto también el sistema monetario va a cambiar. Some countries have already begun the process. Algunos países ya han comenzado el proceso. For example, a digital currency backed by gold. Por ejemplo, una moneda digital apoyada por oro, which he told me will be installed in the United States within the next 2 years. que me ha dicho se instalará dentro de los Estados Unidos en un par de años. So I said to him, what about the control systems of taking people's money and blocking them because they go against the government? Y yo le pregunté que van a controlar los fondos de la gente, les van a bloquear los fondos. And he told me that will take 10 to 12 years to occur. Y que eso podría pasar de 10 a 12 años. He said that they will begin doing things to get people used to it. Que dijo también que iban a hacer cosas para que la gente comience a acostumbrarse a este cambio. And then once these are in place, then they will actually legislate what the people are already doing. Y que una vez esto ya esté instaurado, recién ahí van a legislar lo que la gente esté haciendo. For example, if you fly on an airplane, you cannot pay with cash. Por ejemplo, eventualmente usted al volar en un avión ya no va a poder You have to, even $1 to rent a headphone, you have to give them a card. Hasta para $1 vas a tener que darles su tarjeta.
So there's no law, but now we're used to that. Entonces, no hay realmente ley, pero nos tenemos que ir acostumbrando. So this will go in all sectors of society like this. Y esto va a pasar en todos los sectores de la sociedad. And so I said to him, can Janet visit her family in Italy? Entonces yo le pregunté, ¿puede Janet visitar a su familia en Italia? And he says he calls this a woo, W-O-O. Y él dice que es un W o un U, un susto, Window of opportunity. y que al mismo tiempo significa una ventana de oportunidad. And basically said this would be the last time she can go. Y dijo, básicamente, esto puede ser la última vez que ella vaya. And he said better to do it at the beginning of the summer than the end of the summer. Y pues dijo, es mejor hacerlo al inicio del verano que al final del verano. He said North America and South America and the Caribbean would become one country. Él dijo que Sudamérica, South America and Central America. South, North, and Caribbean. Dijo que Sur, Norte y el Caribe van a ser un solo país. And he said that the leader of that country Y dijo que el líder de ese país may not be North American. no podría ser norteamericano. So we have to prepare. That's why they're letting all the immigrants in. Hay que prepararse, por eso es que han dejado entrar a tanto inmigrante. They- Is that true, Stuart, that people that are now going illegally through the border are taken into commodity places and Yes. well, Yes. le estoy preguntando si es verdad que la gente que llega a Estados Unidos ahorita le están cuidando y más bien le hacen entrar tranquilamente a Estados Unidos. Yes. And basically, there's reasons why. Besides the borders, there will be no more border. Bueno, hay razones para eso, porque en el futuro ya no va a haber ningún tipo de But they want workers. They want low-level workers to come. pero quieren empleados con bajo perfil, bajo nivel de perfil de empleados. And so then wealthy North Americans Para que los norteamericanos acaudalados can acquire the assets in the countries that are empty, that are emptied out. para que se puedan comprar los bienes de los países que quedan como vacíos. It gets a little complicated. Es medio complicado el tema, ¿eh? And there's a big, how you say, not a race, but not a contest, but there are different super states that want Africa. Hay muchos superestados que van a querer apoderarse de África. So we are seeing the United States, China, Russia going to Africa to get their control of those places. Y vamos a ver cómo las naciones poderosas van a querer controlar a África y a otras controlarlas. Mm-hmm. And so I am working very closely with African countries right now. Ahora también trabajo asesorando a algunos países africanos to help bring funding in to correct issues in those countries. para tratar de que esos países tengan donaciones y tengan fondos con el fin de que puedan subsistir. South America will see a lot of economic and political changes. Vamos a estar viendo en Sudamérica muchos cambios políticos y económicos. You already see this in Brazil. Ya estamos viendo estas cosas en Brasil. And it's even happening in Ecuador. Ya está en Ecuador. Vamos a ver cosas. So this will continue. Esto va a continuar. Change is not always pleasant. El cambio, el ajuste no es necesariamente satisfactorio cuando hay cambio. When the change is accomplished, Pero cuando el cambio ya se logra, it becomes a new normal way of existing. se convierte en una forma normal de existencia nueva. Now, he also told me that the so-called President Biden will not stay in office. También me dijo que el tal llamado presidente Biden no se va a quedar como presidente. And Trump will not be in office. Y aparentemente Trump tampoco llegará al... There will be new people. Van a haber gente nueva. They want to get in younger people. Quieren traer gente nueva.
Yeah, they say that the leaders are too old Han dicho que los líderes ya están muy viejos and that they need younger people. y necesitan gente más joven. It will be easier for the youth to accept these changes if they have youthful leaders. Va a ser para los jóvenes más fácil aceptar estos cambios si es que tienen líderes jóvenes. And I have to say something very controversial Y tengo que decirles algo muy controversial about the COVID issue. del tema este del COVID. I was told point blank by State Department and Pentagon Me han dicho varios del Pentágono y del Departamento de Estado that there was really no pandemic. que nunca hubo realmente tal pandemia. It was an experiment in control, Era un experimento todo esto para controlar and there really is no vaccine. y no hay realmente una vacuna que pueda detener. They are not what you think they are. No crean ustedes lo que creen que son a nivel general. And all of the propaganda, let's say, Y digamos toda la propaganda, o sea, los falsos atributos, especially from the right-wing media, especialmente de los medios de comunicación de derecha, is mostly false. es la mayoría falso. Not that the left side is always true either, No es que tampoco lo de izquierda tenga la verdad, but you cannot believe alternative media anymore. pero tampoco vayas a confiar en los medios de comunicación llamados alternos o alternativos. No se puede confiar tampoco. They are both sides lying. Por ambos lados no nos dicen la verdad. There is a narrative that all the world leaders have decided on. Hay una narrativa que todos los líderes del mundo han decidido. They all are going to change the world into this new world order. Todos van a cambiar el mundo hacia este nuevo orden mundial. So you need to spend your time working on yourself. Tienes que aprovechar tu tiempo y trabajar en ti mismo, más duro en ti mismo. It's like the gamma ray. It's coming It's here. and it's here. Como los rayos gamma, que ya están viniendo y ya están aquí. You must be in your center. You must be connected to your source. Tienes que estar en tu centro, tienes que estar conectado a tu fuente. That is the only thing that's going to protect you. Y esta es la única cosa que te puede proteger, por decirlo así. That will bring you exactly what you need, when you need it, where you need it. Ahí tu alma suprema proveerá por ti cuando lo necesites en el momento preciso. And you'll be able to see this narrative, Y tú vas a ser capaz de descubrir esta narrativa, like the climate change. por ejemplo, este cambio climático que nos han dicho. Which, by the way, there is no climate change. Y a propósito, no existe tal cambio climático. We have told you for decades, there's an ice age coming. Les hemos dicho que hay una especie como de era del hielo que viene. When it comes, they will blame it on the nuclear detonation. Y cuando venga, seguramente nos van a decir es culpa de todo lo nuclear que han hecho. The Tonga volcano that exploded a couple of months ago, remember? El volcán Tonga que explotó hace poco nomás, That was the first event of the pulse of gamma when it bombarded the Earth, when it hit the Earth the first time. era la primera pulsación del rayo gamma que pegó a la Tierra. That eruption Esa erupción put so much liquid into the atmosphere of the Earth puso tanto líquido en la atmósfera de la Tierra that caused all the flooding and rains and storms subsequently. que ha causado todas las lluvias y todas las inundaciones subsecuentes. And you will notice now Y usted va a ver ahora that a lot of volcanoes are erupting around the world. que hay muchos volcanes que están erupcionando alrededor del mundo. But what people don't understand, Pero lo que la gente no llega a comprender, 90% of the volcanoes are under the ocean, que el 90% de los volcanes son subacuáticos and they're not monitored. y que no se pueden monitorar. So nobody knows how many are erupting at the same time.
Entonces nadie va a saber o nadie sabe cuántos pueden estar erupcionando al mismo tiempo. And the gas and the ash from those volcanoes Y el gas, las cenizas de esos volcanes permeate up through the ocean into the atmosphere. van a permear a través del océano, de las aguas del océano y salir a la superficie. And put a haze around the earth Y podrían poner una especie de niebla alrededor de la Tierra that blocks sunlight que bloquee la luz del sol and create ice age. y crear una era de hielo. Last week, you saw on the news, La semana pasada deben haber visto en las noticias, they said that a part of the sun broke off, dijeron que una parte del sol se desprendió and they've never seen such a thing before. y no habían visto los astrónomos tal cosa antes. That's from the gamma ray pulse. Ese es el pulso del rayo gamma que les cuento. It's like taking a stick and hitting the sun with a huge stick. Es como haberle pegado al sol con un palo, un palazo al sol, más o menos lo que fue. This is a very serious situation. Una situación bastante seria. But the narrative will be it's from the nuclear explosion. Pero lo que te van a decir es, esto es por las explosiones nucleares. No, they will never tell the people the truth, never. Nunca le van a contar a la gente estas cosas. Esto es la This, verdad. this is why you must learn to read the frequency so you can tell the lies from the truth. La única manera es aprender, trabajar en usted mismo para aprender a leer las frecuencias, para que usted sepa distinguir lo que es la verdad. The space director said to us El director espacial nos dijo that this is a convergence. que esto es una especie de convergencia. He uses that word a lot now. All Ya, the time. él utiliza esta palabra muchas veces, convergencia. He said it's a combination of natural and unnatural events Dijo, esto es una combinación de eventos naturales y antinaturales that occur at the same time. que están ocurriendo al mismo tiempo. Plus natural events that are artificially enhanced. Son eventos naturales que se refuerzan o se magnifican de manera artificial. He told us that 1/4 of the Earth's population will die. Nos ha dicho que un cuarto de la población del planeta va a sucumbir. And he point blank said to us, Y también nos dijo if you live for the next 2 years, you'll be fine. que si usted queda vivo por los siguientes 2 años, usted va a estar bien. What he said to us. Así nos dijo. Thank you very much. That's very, very pleasant. Gracias. Qué alentador. Well, one thing is he doesn't play games. Pero una Well. de las cosas es que pues, Well, intelligence games, but Yeah. He sees this as very exciting times. yeah, he loves it. He just loves it. lo ve como tiempos muy, muy estimulantes, muy emocionantes. Is this exciting times part of the end of the days that once we've It's heard? called, yeah, it's end times, or as the Bible calls it, end of days. Yes. En la Biblia se dice que estamos en los finales de los tiempos, en el final de los días, entonces a eso se refiere. But the good news is Pero las buenas nuevas es, that according to the Bible and end of days, y según la Biblia y los días, evil will completely be destroyed el mal va a ser completamente destruido. and the world will be better than ever before. Y el planeta va a ser mejor de lo que, el mundo va a ser mejor de lo que antes, de lo que hasta ahora ha sido. So that's what we must focus on. En eso es en lo que tenemos que enfocarnos. And I must always remind people of this man called the sleeping prophet, Edgar Casey. Y siempre tengo que hacerles acuerdo de las profecías de Edgar Casey, que le decían el profeta de los sueños, el profeta del dormir. And he said many decades ago Y varias décadas antes, Edgar Casey había dicho that Russia was the hope of the world. que Rusia era la esperanza del mundo. And Russia continues to talk about the denazification of the world. Y ellos siguen hablando de la desnazificación del mundo. And it's the truth, because what people don't understand Y is es, the Nazis never left. es verdad, porque la gente lo que no sabe es que el nazismo nunca se acabó, They just changed location. solo cambiaron de locación. We know people, even here in Michigan, from Ukraine.
Nosotros conocemos gente de Ucrania que viven aquí en Michigan and they said that Ukraine was full of Nazis. ellos nos contaban, en verdad, Ucrania estaba lleno de nazis. And the people we know in Ukraine, Y la gente que conocemos en Ucrania, they said that they go shopping and they have their jobs and everything's fine. And y que todos están yendo a hacer su vida normal. And one saw a building in her town on the news, on BBC News, Y unos vieron en las noticias de la BBC, that was destroyed, bombed out. bomb destroyed. vieron que había un edificio que lo habían bombardeado, vieron en las noticias de la BBC. And the next day on German news, Y el día siguiente, en las noticias German, building was intact. el edificio estaba intacto. It's propaganda. Entonces hay muchas noticias falsas. Zelensky is not in Ukraine. Este presidente Zelensky ni siquiera está en Ucrania. He's in Ramstein Air Force Base in Germany. Ahorita está en la Fuerza Espacial de Darmstadt, you said? Ramstein Air Force Base. En la Fuerza Aérea, ahí está. It's a big US base. Una base grande norteamericana. Do you think that they would send an 80-year-old president in an aircraft to a war zone with the airport's closed? ¿Usted cree que van a mandar a un presidente de 80 años, refiriéndose al presidente de Estados It Unidos? was fake news. Esas noticias falsas. Well, he rode the train for 10 hours. Yeah, then they said, oh no, he went to Poland and took a train for 10 hours. You think he's going to sit for 10 hours in a train, really? ¿Cómo se va a quedar ahí tantas horas en No, he was in Germany with Zelensky, Alemania? Estaba Zelensky en Alemania. using green screens and mock cities that they built on the base. Utilizando pantallas verdes por detrás, ¿no? Haciendo creer que él estaba en otros lugares. And all the people that go to visit him, that's where they are. Y la gente que van a verlo es ahí, a esa base lo van a ver. And I tell you something else. Y también les contaré algo más. Do you notice how small Mr. Zelensky is? Ustedes saben qué tan pequeño es el señor Zelensky. Smaller than Macron. Es más chico que Macron. Well, I like to call Micron, actually. Yo le digo Micron. That's because Zelensky is a woman. Es porque Zelensky es una mujer. What? What's that? That's news. Dice que Zelensky es una mujer. Is transgender. Ah, es transgénero. Ok. And his wife lives in Miami. Y su familia por acá está en Miami, ¿no? So the news tells you a story that will make a great movie, but it's not true. Las noticias, vean, están tan manipuladas ahora que pareciera una gran película, realmente todo esto que vivimos, pero no es verdad. Hay mucha manipulación, mucha manipulación. Okay, that was very interesting, Stuart and Janet. Well, just to start finishing up, summing up, when is your next seminars? You want to tell us a bit about your next seminars? Some of our people might be interested in you know, in partaking your seminars because they are full of information. ¿Cuándo va a ser su siguiente seminario? Porque suena muy interesante todas estas técnicas que usted nos cuenta. The next set of webinars will be in March. March. I'm sorry, March. Los siguientes seminarios que vamos a hacer van a ser en marzo. Yes, let's see. And it's, I can't remember the name of the title. They were very clever. Making the end of, no, this is April one. Uh-huh. Mm-hmm. So no, but it's on our website, expansions.com. And you can see it and get registered for March. It will be Wednesday evenings from 7 to 8 Eastern time. Van a And comenzar we'll be estos seminarios con ellos van a comenzar en marzo. And we will be talking about current events Y vamos a mantenerles al día en las cosas que están sucediendo. and giving you information that you can use to help get yourself through these end of days. Y pues vamos a manejar información para ayudarle a que usted pueda avanzar en estos días finales. Then you'll be turning in your what we call homeworks for our review. Y nosotros siempre mandamos pequeñas tareas para revisar. And then in the next week, we'll go over the information that you're getting.
Y la siguiente semana siempre estamos revisando la información que usted obtiene to help you fine tune what you are already doing. para sintonizar un poco el trabajo que usted lleva a cabo. Because the strongest tool that you have is your mind. Porque la herramienta más fuerte que usted puede tener es su mente. And the narrative is that you're weak and powerless. Y la narrativa es que usted no tiene fuerza, que usted es débil, que no tiene poder. And that everybody else is to blame for your situation. Y que hay que culparle a todo el mundo por su situación. So we teach you to focus your mind pattern to bring you exactly what you need. Así es que te enseñamos el patrón mental para que tú obtengas exactamente lo que tú necesitas. Direct from your own personal source. Directo de tu propia fuente personal. So that's nice. Some closing words, because we are already hitting 8 p.m. here. Unas palabras finales. Entonces, when is this end of times going to end? ¿Cuándo van a terminar los días finales? When I say so. Cuando yo diga, dice. Well, we mentioned the space director told us it'll take 2 years for the major changes to occur. Para que los cambios principales ocurran, pues va a tomar un par de años toda esta transición, ¿no? And then, he said 10 to 12 years. Before it settles out. Yeah. Pero de 15 años para que todo acabe y se acabe todo el barullo, ¿no? And I did write some affirmations for those who might want to write them down. They could be working on these. Y para terminar, quiero compartir algunas afirmaciones para ustedes, para que ustedes puedan aprender algunas afirmaciones para ayudarse, como autoayuda. Affirmations are energetic digging tools. Las afirmaciones son herramientas de escarbamiento para escarbar profundo en nuestro ser. It's energy that works in your energy field to dig out what you don't need and put in what you do need. La afirmación es para reforzar aquello que tú necesitas y sacar aquello que no necesitas. So I will read them to you. Así es que voy a leer y si quieren pueden ustedes apuntarlas. I am always exactly where I need to be. Yo siempre estoy exactamente donde tengo que estar. I am always exactly where I need to be. Yo siempre estoy exactamente donde necesito estar. I always have exactly what I need to have. Yo siempre obtengo exactamente lo que necesito tener. I always have exactly what I need to have. Yo siempre tengo exactamente todo aquello que necesito tener. I repeat them twice so that you can hopefully write them down. Escríbanlas y repítanlas. I have complete trust in God at all times. Tengo completa confianza en Dios en todos los momentos. I have complete trust in God at all times. Tengo completa confianza en Dios en todos los momentos. I thrive in all times, including restrictive times. Yo siempre sobrevivo en todos los tiempos, incluso en los tiempos de restricción. I thrive in all times, including restrictive times. Siempre sobrevivo en todos los tiempos, incluso en restricción. Restrictive times expand my positive mind patterns. Los tiempos de restricción expanden mis patrones positivos. Restrictive times expand my positive mind patterns. Los tiempos de restricción acrecentan mis patrones positivos. I allow restrictive times to expand my positive mind patterns. Yo doy permiso para que los tiempos restrictivos expandan mis patrones mentales. I allow restrictive times to expand my positive mind patterns. Yo doy permiso para que los tiempos de restricción expandan mis patrones mentales positivos. And the last one is I am the light in the darkness. Y el último es yo soy la luz en la oscuridad. I am the light in the darkness. Yo soy la luz en la oscuridad. Yes. That's what Janet says about me. Yes. Eso es All lo the que Janet piensa de mí todo el My tiempo. shining light. Yeah, I'm the light in the darkness. I really appreciate your She sets time. me on fire. Say You know again. what? That's because she sets me on fire. Ella me pone en fuego, dice Stuart.
I want to remind you of the book bundles that we have, Dark Quiero to Light. hacerles de acuerdo que tenemos una serie de libros en inglés que están escritos que se llaman la serie de la oscuridad a la luz And also the spirituality book bundle that we have. y los libros de espiritualidad que también hemos escrito en estos años. And we mostly in English, but I know, Carlos, you have done much translation work for your Spanish. Hay muchos que están en inglés y que poco a poco los vamos poniendo en español. Cuando hay cursos en español, los vamos poco a poco poniendo. And the forthcoming webinars will be English only. Y los siguientes seminarios van a ser en inglés, But we have invited Dr. Jaramillo to be with us pero me han invitado para estar con ellos en los cursos so that he can translate for his Spanish audience. para que él pueda eventualmente interpretar estos cursos para la audiencia en Latinoamérica. I also have a business opportunity for anyone who's interested. También tengo una oportunidad de negocio para el que esté interesado. I'm working with the senator Estoy trabajando con un senador and the space director y el director espacial and a military person y alguien del gobierno de la parte militar who have developed a device que han desarrollado un instrumento that blocks lightning and EMP. que bloquea las fuerzas EMP y los rayos. It uses Tesla technology. Tiene una tecnología Tesla. It's being used now at the Panama Canal, Ya están usándolo en el canal de Panamá, at some military bases, en una base militar and in nuclear power plants. y en ciertas plantas de poder nucleares. I am suggesting to them, and they were doing research right now, to expand the technology Estoy haciéndoles la sugerencia de que expandan esa tecnología to block tornadoes and earthquakes. para lograr bloquear tornados y bloquear terremotos. There's two sizes of the objects or devices right now. Estos aparatos vienen en varios tamaños ahora. The large one will cover 10 acres of land. El grande puede cubrir, proteger 10 acres de tierra. Smaller will cover 2 or 3 acres. El más pequeño puede cubrir, proteger 2 o 3 acres. So we're looking for people to market these to the public. Andamos buscando personas que quieran ayudar a protegerse y marketearlo. You can put them on the roof of your home. Puedes poner estos aparatos en la parte de arriba de tu techo. It's the size of a football, basically. Es del tamaño de una pelota de fútbol. ¿No tienes uno acá? So she's very aggressive, I'll tell you. He's moving the chair, so I'm going. I need the device to get her. Yo necesito un aparato para protegerme de ella. So anyone who's interested in marketing this or learning about this, custom or so on, Quieran saber de esto, maybe Customer support at expansions.com. pueden customers. contactarse a Customer Support en nuestra página web. Tomorrow I'm having a meeting with the generals and the senator and the CEOs about this, and so I will tell them that maybe there are people interested. I already have people interested in other countries, but perhaps some of you would be interested where you live. Ya tengo gente interesada, pero de pronto se te despierta por ti también el interés. Okay. Well, thank you very much, Janet. Thank you very much, Stuart. It's been a very powerful hour. Muchas gracias, amigos. Ha sido una hora muy poderosa. I know that I could keep asking and you could keep answering. Yo sé que yo podría seguir preguntando y ustedes respondiendo. But I really urge the people to register in those seminars and attend. Yo sí les sugiero que se conecten con el trabajo de Janet y el trabajo de Stuart, que es un trabajo fabuloso, especialmente por el desarrollo personal, especially for the personal development. Especialmente por eso. Thank you so much. It's Thank a you. pleasure to see everyone in Thank person. you. And thank all of you, and God bless you Yes. all. We love Gracias to a see todos you. los que están aquí presentes y pues muchas bendiciones y que todos estén bien. Okay? Thank you so much. Y nos estamos viendo pronto. Thank you very much.